Bueno, un gusto saludarlos. Nos volvemos a encontrar acá en charla y con un tema muy delicado que se viene instalando desde marzo, que se, digamos, empezaron a generar mayores alboroto social por los derrames que se produjeron los efluentes cloacales a la altura de Corralitos. Venían de antes los problemas, no es en un único lugar y estaba todo aparejado con una, obviamente, de un deficiente servicio de AISAM porque tiene preparado toda la red cloacal pensada en la proyección para 180.000 habitantes y terminamos teniendo 500.000, o sea, 3 veces más. Era obvio que lo que se ve ahora iba a pasar. Todo lo que ya conocemos, ¿no? Denuncias, derrames y uno nuevo. Uno nuevo que ha ocurrido, es, hace varios tiempo que viene ocurriendo, pero saltó a la luz en los últimos días, lo puso en el tapete la Fundación Fiscalía Ciudadana, que tiene estas acciones públicas en defensa de los derechos de los ciudadanos, y está con nosotros Marcos Neurotti, que es su vicepresidente. ¿Cómo le va, Marcos? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la llamada. Bueno, esta semana ustedes, creo que si no me equivoco, el miércoles formalizaron una denuncia que por evidencias conseguidas, ustedes de manera personal lograron acceder recorriendo el terreno y a partir de una denuncia anónima corroborar que se estaba haciendo todo derrame a la altura de Maipú. ¿Me cuenta detalles de eso? Sí, sí, recapitulando un poco, el 25-26 de mayo Ujú. de este año nos llegó, hace 15 días, nos llegó una denuncia anónima. El Sí. día viernes 29 fuimos a ver el lugar. Ujú. Eh, la verdad que quedamos sorprendidos. Filmamos, llamamos a irrigación, vinieron, labraron un acta, se inició un número de expediente. Ujú. Ese mismo día fuimos a fotos satelitales y hemos corroborado con esas imágenes Ujú. satelitales que hace por lo menos 8 años están volcando líquido ahí. Las dimensiones de lo que ha llegado a verse de Sí. manera satelital de la mancha de contaminación con líquido cloacal es de más de 40 hectáreas. Un agravante es que llega a algunos cientos de metros de la laguna La Paloma, que forma parte Ujú. del humedal Leyes Turumaya. En el 2020, cuando Humberto Mingorance, el actual director de Aguas Mendocinas, era director de ambiente de la provincia, Ujú. la declaró de interés y fue al lugar. Esto significa que ya hacía por lo menos 2 años que estaban contaminando a Izam y o no lo sabían, o lo Ujú. escondieron, hicieron caso omiso, eso no lo sabemos todavía. Ujú. La denuncia que estamos llevando a la justicia tardará en avanzar, porque es de ahora, de esta semana, Sí, sí. pero ¿Qué bueno, pusieron exactamente ustedes en la denuncia? ¿Qué pruebas aportaron? Y obviamente habrán otras que se seguirán aportando, ¿no? mira, lo que hemos aportado es primero el acta de nuestra visita, Ujú. ¿Eso las ocurrió imágenes, cuándo? Perdón, ubiquemos a la eso, gente un poco. el día Ustedes, perdón, 29 de marzo, emitieron un video el 29 de 29 mayo, de mayo, perdón, de mayo. sí, y después otro en 3 de junio. Y otro el 3 de junio, porque, ¿qué pasa? Nosotros inferíamos Ujú. que sucedía ahí lo mismo que sucede en 2 de mayo y Severo del Castillo, donde están reventadas las cloacas. ¿Qué Claro. es? A partir de horario de media tarde o de la siesta, Ujú. comienza a rebalsar la red cloacal porque se llena del Sí, uso en el día. claro. Y bueno, corroboramos, caímos a las 5:30 de la tarde, el día 3 de junio, Sí, y se estaba volcando líquido cloacal. claro, claro, Eh, claro. Automáticamente, eso fue el 3 de junio, Ujú. pero nosotros fuimos el lunes de esta semana Ujú. a irrigación porque no nos habían mandado, no nos habían enviado la copia del acta Sí. que firmamos Ujú. y lo que nos enteramos nos dicen, mirá, el expediente papel está perdido. Sí. ¿Cómo el expediente papel? Si esto fue hace unos días, tiene que estar digitalizado. No, no, no. Lo que pasa es que ya había un acta del año 2021 porque en esa zona la cañería madre reventó, se rompió aproximadamente 100 metros
Ujú. Se elaboró un acta y ese es el número de expediente, que es el expediente 788-111. Ajá. Y bueno, han pasado ya 4 días, no se han comunicado con nosotros para decirnos, encontramos que estaba perdido en esta oficina Ujú. y tampoco nos han dado más información. Lo, Ahora, sí, Marcos, sí, decime. significa que, por lo menos por el propio antecedente que tiene, aunque no se encuentre el archivo, esto al menos data de ese 5 años atrás. Pero Por ustedes, supuesto. por una mirada satelital que hicieron, evalúan que fue mucho más atrás. Sí, 2018. Claro, 3 años antes. Eh, Ujú. otro detalle para Sí. nada menor es que nosotros corroboramos Ujú. por datos catastrales con la geolocalización y después Sí. consultando que no eran tierras fiscales las que están contaminadas, son Ujú. tierras que tienen un dueño. ¿Que eh, estaba o no al tanto? ¿Qué saben ustedes? Mira, estaba al tanto. ¿Y Mm. por qué te digo que estaba al tanto? Porque nos confirmaron desde AISAM, Ujú. lo confirmó inclusive públicamente la empresa cuando ya esto ha salido a la luz en estos días, Sí, sí. que tenían un convenio AISAM con el privado para volcar estos líquidos, Ajá. lo cual llama poderosamente la atención porque Sí. si vos vas al lugar, no ha tenido ningún tratamiento previo, ahí no hay geomembranas, ahí no hay piletas de tratamiento, de decantaciones, vuelco directamente en el campo. Ujú. Entonces, lo que inferimos es que acá es un contrato, un convenio con un privado Ujú. que viola leyes provinciales, nacionales, tratados internacionales. Ajá. Esto Ah, es brutal. ahora pregunto, Marcos, ustedes que han tratado de juntarse con la información y obviamente con lo difícil que debe ser hacerse de información del propio organismo que uno está por denunciar, ¿no? Pero Sí, digo, no debe ser fácil acceder a esa información, aunque es obligación, ¿no? Porque es información pública, hay que transparentar el absolutamente. accionar. Ahora pregunto, en esto de los permisos, ya hay una cosa que hay un conflicto de interés. El Estado controlando al propio Estado, o sea, de los dos lados del mostrador, ya es un tema, ¿no? Sí. Y después, en ese registro del expediente papel que no se encuentra, ¿te dijeron si ya había una denuncia, o sea, un pedido de permiso para hacer eso que finalmente ustedes encontraron? No, nada. O sea, silencio absoluto. Mm. Por eso es que nosotros vimos sumamente importante, y porque tenemos experiencia con este gobierno, y tristemente es así, Sí, era presentar la querella penal, nos sí, tienen que aceptar como querellantes, no les va a quedar otra porque claro, somos los denunciantes, tenemos las pruebas y claro. tenemos derecho a ser querellantes. Ujú. A partir que nos acepte como querellante la fiscalía, la justicia, Sí. pediremos medidas de prueba, citaciones a declaración de funcionarios, ahí sí Ujú. realmente necesitamos el apoyo no solo de la ciudadanía, sino del periodismo, porque Ujú. cuesta buscar que la justicia vaya al ritmo que necesitamos los ciudadanos y encima en este tipo de delitos ambientales Claro. que son brutales, no deberían suceder. Seguro, uno entiende que hay un colapso, pero no pasa solamente en la cloaca, pasa también en el agua, donde Sí, hay cañerías rotas, hay muchas pérdidas, con todo lo que representa el agua para Mendoza. Digo esto porque atañe a ISAM, ¿no? Y en las cloacas, con estas viejas redes de difícil recambio, de millones y millones de dólares para poder reconvertirlas, sí. digo, esto está más allá de los tiempos previstos. Ustedes, dentro de las pruebas que establecen, porque digo, acá hay un no cumplimiento de los deberes de funcionario público, hay una Mínimo. serie de un plan Sí, sí, sí. estratégico de desarrollo que tampoco se está llevando a cabo, digo, o Sí. sea, que ataña mucho más que mi ignorancia, digo, se me ocurre, ¿no? Sí, mucho más que amigorance y años hacia atrás. El Claro. problema es que, a ver, informes propios del gobierno indican que más del 35% de la red cloacal de Mendoza está en mal estado. La Ujú. red cloacal de Mendoza son aproximadamente 3.000 kilómetros. Esto Sí. significa 3.000 kilómetros lineales. Esto Ujú. significa que más de 1.000 kilómetros están en mal estado, que hay que cambiarlos. Claro, Y claro. para cualquiera que lo esté escuchando es, hoy me subo en el auto a Mendoza Mm.
voy a 100 kilómetros por hora, cuando llego a Buenos Aires dentro de 9 horas, sí, eso en línea recta es lo que hay que cambiar en Cañería en la provincia. claro, Ya no estamos hablando de Corralitos o de claro. Guaymallén. Ujú. Y te digo más, vos sabés que el video que hicimos público hace 3 días, Sí. cuando nos encontramos con la camioneta de Aizam yendo al lugar Ujú, para descubrir este vuelco, en 48 horas ha tenido 300.000 vistas, eh, ujú. y nos han caído 20, 30 denuncias de más o menos 10, 12 departamentos de la Claro. provincia, donde nos dicen que ellos han visto vuelcos cloacales ilegales. Es razonable que hayan vuelcos, problemas en las barriadas, y esto es por los propios efectos de los cambios de nivel del terreno, algo que por ejemplo ha pasado en los corralitos, que Sí, se acrecenta mucho más por el tema de las raíces de los árboles, la falta de agua que tienden a levantarse, cambian los niveles, eh, pero después está la falta de mantenimiento. De hecho, salió también dentro de estas idas y vueltas con el tema de la contaminación, que para poder subsanar un problema con la cañería existente se necesita una maquinaria que no está en la Argentina, que se debería sí. traer desde Brasil, y tengo entendido que algo se está haciendo, ¿no? Mirá, vino una empresa brasilera en Sí. junio del 2025. Ujú. En realidad ellos traían unas maquinarias para ver cómo estaba la cañería por dentro, con unas cámaras, Claro, con un robot. sí. En nuestra querella penal hemos visto imágenes de Ajá, eso. sí. Las cañerías por dentro están destruidas, Mm, pero es tal cual como vos decís, no ha habido el mantenimiento, se han claro. dejado estar Mm. y hoy esto explotó. O sea, claro, le explotó en la mano a Mil Esto es lo que pasó. Esto es así. Sí, Sí, y permitime decir otra cosa más, sí, que sí, ese vuelco que nosotros encontramos, que es por la calle Los Pinos, sí. ya a la altura de Maipú, Mm. que encontramos ahora en el Perdón, 29 de mayo. perdón, Sí, perdón, Marcos. Esto sí, es, pongamos, cuenca arriba. No es hacia los Paramillos o el Paramillo, sino sí, sí, antes de Corralitos. es entre Paramillos y Ah, Corralitos. ahí está, ahí lo ubicamos bien. Es entre Paramillos y Corralitos. Ajá, En realidad, a ver, ¿cómo te puedo ubicar? Está del centro de Severo del Castillo y 2 de Mayo, sí, donde está el eje de contaminación. Si vos sí, lo pones en diagonal hacia el este, son ujú, 7 kilómetros, 8 kilómetros claro, el claro, vuelco que encontramos. Pero el claro, vuelco que encontramos, sí, es una abertura que le han hecho a la cañería madre que va a Paramillo. Tiene ujú, el diámetro de un auto esa cañería. sí, Ahora, entendamos esto, si esa cañería está volcando varias horas al día durante años, en cierto horario, es porque la cañería madre, la de mayor dimensión, claro, ya quedó chica. claro, claro. Bueno, de hecho, por la cantidad de usuarios en la red y por lo que estaba proyectada la red, está claro que está superada 2 veces por encima de la capacidad. Tal cual, hoy fuimos a casa de gobierno, Sí. queríamos hablar con el gobernador, supuestamente nos van a dar una audiencia para la semana que viene. Ujú, Y una de las cosas que estamos pidiendo es que no debería ni siquiera pensar en declarar la emergencia ambiental y sanitaria en la provincia. Ya debería estar declarada. claro, Y claro, hacer todo lo posible, porque se están contaminando napas. Las napas que se dice que se contaminan a perpetuidad cuando se sí, contaminan. claro, claro. Y esto no es No, pero solo líquido además, cloacal. perdón, Marcos, Sí, ustedes se han presentado con esta fundación, con la sí, Fiscalía Ciudadana, pero sí. esto puede llevar una cascada de juicios este, Eh, enormes, ¿eh? Y están nos vamos a terminar entrando pagando juicios. los propios mendocinos, ¿eh? Porque esto va a pérdida, seguro. Es que tal cual, están entrando decenas y van a entrar centenas Claro, de denuncias penales, perdón, denuncias penales no, de denuncias por daños y prejuicios, claro, demandas. claro, claro. Ya hace meses que están entrando Y no es varias. a Migorance, es al Estado, de manera Es tal al de que somos Estado, todos. después por su inoperancia, su Claro, abandono de los políticos de turno, sí. lo vamos a pagar todos, Ahora todos. pregunto, Marcos, por supuesto que, bueno, este es el escenario, ustedes han descubierto este derrame, habrá que ver qué explicaciones te dan en el marco Sí, del juicio o de la sí, conciliación previa, pero está claro que el escenario es caótico para quienes viven en el lugar, genera este impacto ambiental de mediano y largo plazo,
Sí, Pero el tema es que la coyuntura hay que solucionarlo. ¿Qué sabés vos de esta proyección de obra? Por ejemplo, este viernes se conoció que Irrigación no lo anunció Aysam, lo anunció irrigación. Marinelli, que Sí, durante 2 años, por lo menos, no se van a habilitar nuevas conexiones a la red de cloacas en varios departamentos. Luján, Godoy Cruz, sí. Maipú, el este de Godoy Cruz. Es decir, estamos en un problema porque ahí hay barrios que se están haciendo. Es decir, ¿qué se sabe de cómo se puede subsanar en el corto plazo? Mira, el común denominador de la opinión sobre eso que comentás hoy en el Sí, grupo de vecinos de acá de la zona, que son casi 400, el grupo de WhatsApp, era, se van despertando muy tarde los funcionarios, porque claro, esto de frenar en nuevas instalaciones de cloaca ya lo deberían haber hecho, justamente claro, porque ya hace 2 años deberían haberlo hecho, y quizás tiempo atrás también. claro. Ujú. Eh, Hace unas semanas atrás, 3 semanas aproximadamente, Mingorance salió en varios medios a decir, el 17 de junio no va a haber más vuelcos en la zona de Corralitos. Mm, Hoy estamos a 12, ¿no es cierto? sí, Eh, y está. bueno, anoche y ahora en este momento le acabo de pasar un video a varios periodistas, la Sí, calle 2 de Mayo está inundada de lado a lado, con líquido cloacal. claro, claro, imposible. Imposible. Están Eh, superados. Pero esto es un problema de larga data que, insisto, como decimos recién con Marcos, termina explotando ahora y obviamente Migonance está denunciado, dará sus explicaciones, sus descargos. Ahora, el tema de fondo, que es lo sí, que hablábamos sobre la capacidad de la red para sostener sin obra en el medio, para seguir ampliando, pensada para 180.000 y que hoy hayan 500.000 usuarios sí. servidos, es una falta de planificación, obviamente, del mediano y largo plazo. Y otro tema de fondo que corre aquí, que son los organismos de control sobre las funciones que presta el Estado, si, estando de los dos lados del mostrador. Esto también tiene que cambiar. Me da la sensación, Marco, ustedes que están poniendo el ojo en diferentes temas. Mirá, los organismos de control siguen sin estar a la altura de las circunstancias, no Ujú, toman el nivel de conciencia que deberían haber hecho. ujú. Nosotros como fundación tuvimos una audiencia hace mes y medio, 2 meses con DIRCAS, nos concedieron la audiencia. Sí. Le explico a la Estaban, gente, DIRCAS, perdón, aclararemos porque sí, por ahí hay gente que está escuchando. DIRCAS es un organismo de control del saneamiento, de la calidad del saneamiento que tienen, ¿no? Está tal dentro de cual. irrigación. Antes, Estaba en AISAM y ahora está en irrigación. claro, antes era EPAS, Epa, exactamente. y hasta hace un año, año y medio, y Ujú, las oficinas funcionan dentro de irrigación. claro. El director se llama Sebastián Pulido. Ujú, Eh, y ellos nos atendieron 4 personas en la sí. audiencia. Realmente se mostraban muy preocupados por lo que les contábamos y nos prometieron convocar a los vecinos, convocarnos a nosotros como fundación Ujú. para desarrollar unos nuevos planes. Bueno, antes de ayer han publicado unos nuevos planes y nunca nos llamaron. Está claro que para solucionarlo, para hacer una gran obra, hay que volver al séptico, Sí, hacer descansar la red para que se puedan hacer las obras. Si no, ¿dónde va lo que va por ahí? me parece una gran opción. Lo que vos estás diciendo es sentido común. Sí. Pero lo que nos Porque, pasa a a nosotros, ver, seamos claros, Marcos, el tema cloacal, hay un montón de familias, y te hablo por mucha gente que, por ejemplo, vive en la valle, pero sobre todo en las zonas rurales, que todavía convive con el séptico. Es decir, bueno, perdóname, la gente que vive en la calle 2 de Mayo, donde pasa esa cañería con sí, líquido cloacal de 600.000 personas, no tiene cloaca, tiene pozo séptico, le aunque no lo pasa la crean. cloaca por enfrente. Y tienen pozo séptico, Sí, y los pozos sépticos no solo se les han vencido, los han tenido que pagar ellos, sí, se les han venido abajo, sino que se les inunda con líquido cloacal de claro, lo que vuelca en la calle, en las veredas, claro. eh, varias veces en el año. Es todo lo que pasa por abajo eso, ¿eh? Sí, Es hoy los sí, vecinos de esa zona sí, se siguen comprando bidones de agua. No se los ha dado el claro, municipio, que ha declarado la emergencia ambiental y sanitaria en septiembre del año pasado. sí, No se los ha dado a ISAM. La gente sigue, y hay gente de,
de clase media y hay gente de muy bajos recursos que a mí me han dicho, mira Marcos, estoy comprándome bidones de agua para tomar, Claro, pero no puedo pagar la cooperativa de agua claro, claro, claro. y me amenazan con cortarme el agua. Sí, Bueno, así, es esto es terrible. barajar y dar de nuevo, definitivamente no, Sí, las denuncias no terminan por solucionar el problema. Acá se trata de obras, se sí, trata de tomar medidas extraordinarias para el mal menor, que es no conectemos más gente a la red. sí, Habrá que pensar en plantas intermedias, en hacer nuevas conexiones y a ir absolutamente. descargando previamente, o sea, no hay otra. El No, tema no, es que eso requiere millones, millones. De hecho, hay un dato muy importante. ¿Por qué AISAM no hace obras? Y este dato lo debes tener vos seguramente, sí, Marco. Pero bueno, los que estamos todos los días con la información nos enteramos. 3 de cada 10 usuarios de AISAM son los que están inspeccionados con el medidor. ¿Es así o no, Marco? terrible. Es así. Bueno, la red pierde casi el 25-30% de agua en el camino, solamente para ser benévolo con el dato, la red Sí, de agua. Y ahora estamos descubriendo lo de la cloaca. Es decir, estamos en un problema. sí, La sí, verdad que no es fácil que AISAM hoy encare esta obra, sobre todo cuando no hay dineros, a menos que aparezcan aportes de la nación, algún crédito al BID, se me ocurre, ¿no? A la FAOS, al organismo sí, internacional que se pueda. sí. Sí, sí, sí. Realmente es preocupante y a medida que pasan las semanas nos vamos dando cuenta de que es como que se estirara más Ujú. el tiempo de la solución. Sí, sí. Ahora están planteando una expropiación de 21 terrenos, propiedades, Ujú, para hacer una cañería paralela. ujú, Que es más, lo deberían haber plantado hace un año y medio o dos claro. cuando se armó todo este lío en la zona Sí, y recién están haciéndolo ahora. ujú, Y si lo expropian, tienen que estar las expropiaciones, después la licitación de la obra. claro. Y eso intermedio demoraría más o menos 2 años. Sí. Para cerrar esta charla, porque bueno, ya es una cuestión de obra pública que ya no está a nuestro alcance, digamos, la Sí, coyuntura es sí, esta y hay que poner los puntos sobre las guías a las autoridades para que pongan el motor en movimiento. claro. Pregunto, ¿esta causa vos la ves que va a llevar su tiempo y qué resuelve finalmente? Más allá de plantear el juicio, de llamar la atención a las autoridades, ¿qué resuelve finalmente? ¿Es una acción Eh, civil contra el funcionario público? Te hago una pregunta sí, que me parece clave acá, hablando de los diferentes ámbitos donde puede impactar todo este movimiento. La sí. legislatura, ¿cómo se ha expresado alrededor de este tema? Mira, la legislatura ha sido muy tibia. Nos consta que hay diputados y hay senadores que han pedido, inclusive desde el año 2025 a principios, Sí. que vaya a dar explicaciones Mingorance. No fue nunca. Que Ujú, vaya a dar explicaciones Marinelli. No fue nunca. ujú, Eh, Hay pedidos de informe que por ahí los rechaza el ujú. oficialismo. Eh, Bueno, hoy tengo los números para eso, ¿no? Para que no Tienen los avance. números para eso, pero estamos hablando de una emergencia Claro. sanitaria y ambiental. El Ujú, gobierno debería ser el primero que enarbole la bandera de aunemos fuerzas, todos los ujú, partidos políticos, vamos por el bien común sí, eh, y hagamos lo que tenemos que hacer. No sucede, ujú. tristemente. Sí, sí, porque la Por verdad eso, que si están ahí sentados para representar los intereses de la gente, es muy interesante lo que está pasando, y sobre sí, todo porque es una cadena que se desvirtúa todo, ¿eh? Se rompió la mira, cloaca, el servicio público no está prestado de manera eficiente, pero además eso impacta en la salud. Este, y obviamente alguien se tiene que hacer responsable. No es ah, solamente que mi ignorancia se vaya, porque el problema queda, sino es cómo se anuncian obras y cómo va la gente a subsanar la situación en el mediano plazo, más allá de las obras que se hagan. Esto requiere obras mayores. Marcos, sí, eh, no sé, aprovechá que la gente te está viendo ahora, que esto va a salir en varios lugares, viste que uno nunca sabe sí, a ¿a dónde dónde ir. ¿Qué llega? hacer con las denuncias? Porque justamente lo que te quería preguntar es, che, hablando de esta presencia del Estado,
ineficientemente, ¿no? Porque se discute mucho la Sí, presencia del Estado, sí. pero el tema es si es eficiente o ineficientemente. Acá en este caso, por el paso del tiempo se ha pasado a ser ineficiente. ¿Qué otras causas representás públicas con la fundación? Porque hay muchos temas, no solamente el de las cloacas, sino hay otros. Si la gente los quiere conectar y qué temas están hoy encarando como temas de agenda de la fundación. Mira, temas importantes de agenda, tenemos una causa en la Suprema Corte y otra, una querella penal, que tiene Ujú. que ver con el mundo de la pauta. Pauta Cantidad, publicitaria del la pauta gobierno. publicitaria que el gobierno central de Mendoza en los últimos 10 años Ah, ha entregado más de 360 millones de dólares, siempre decimos a dedo y a discreción, sin cumplir con una ley, que es la 6496. ujú, Cumplir esa ley haría que el gobierno, el poder Ejecutivo, mande informes de lo que gasta, claro. pauta publicitaria, en Ujú, quién lo gastó y a cambio de qué cada 2 meses. Bueno, en 11 claro. años no ha habido un informe, no se Ujú, conoce un contrato, absolutamente nada. Después ujú, tenemos una querella contra la cúpula del Senado por varios posibles delitos, ocultamiento de información, malversación de fondos, ujú. varias sobre delitos ambientales. Para nosotros es importante que la gente nos siga en redes, Fiscalía Ujú, Ciudadana. sí. eh, Yo no, te dejo un tema de agenda, aprovecho que te tengo en este primer contacto, no va a ser el primero seguramente, ni el último. Eh, sí, el transporte público en la zona norte del Gran Mendoza, sí, por el caso de la Valle. Nosotros tenemos asiento en la Valle, por supuesto informamos de lo que ocurre en toda la provincia, pero digo, hay una queja constante, una concesión extendida en el tiempo, un servicio que no se ha adaptado, la gente se queja como usuario. Digo, también ahí tenés un tema de agenda, y digo, te lo dejo porque ok. seguramente alguien de los que se quejan de esto y reclaman, ya no solamente se quejan, también Sí, sí, reclaman, sí, sí. te van a conectar. ¿Cómo pueden hacer Mira, para conectarte, Marcos? si buscan Fiscalía Ciudadana, Sí. nos van a poder encontrar en la web, Fiscalía Ujú, Ciudadana ONG, sí. y también en Facebook, en Instagram. Ujú, Yo le pido a la gente lo siguiente, que es muy sí. importante. Sí. Nosotros hemos arrancado esto hace 2 años. Ujú, eh, Nos pasa a nosotros lo que le pasa a la mayoría de los ciudadanos. Ya no sabe en quién creer, en quién confiar. No hay no. sistemas de denuncias anónimas. Está lleno de gente en la provincia que saben las cosas que están pasando mal, pero Ujú, dice, a quién le digo? claro. Bueno, nuestro objetivo es luchar en contra de la corrupción y formar a otros ciudadanos, porque Claro. nosotros solos no podemos hacer el cambio. Entonces Claro. la idea es instruir a otros ciudadanos a que sepan cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones de los que nos gobiernan, Ok. municipio, provincia. Y eso va a hacer que generemos una inercia, un movimiento ciudadano Ujú. que nos ayuda a mejorar como sociedad. Seguro, seguro. Levantar la vara. Sí, Definitivamente es levantarlo. eso. Y además poner en valor, porque ante cada reclamo donde hay una institución que no funciona y que uno empieza a desvalorizar la institución, Sí, pero no por la institución y su espíritu original por el cual se creó, sino por la disfuncionalidad de quienes ejercen el cargo a través del tiempo y no la hacen, eh, digamos, poner en práctica esos ideales para los cuales fue creada. Y tal entonces, cual. para de no dejar de creer de las instituciones y poner a los funcionarios que no funcionan, dijera un político reconocido, en el lugar que, en la picota, en juzgar su accionar, porque hay funcionarios que no cumplen las funciones que deberían cumplir. Y a Sí, veces no, hay que tomar decisiones que van en contra tal de cual. los intereses de la política, digamos, porque son todos funcionarios políticos. Pero bueno, es por el bien común, el bien general. Qué Sí, sé yo. Yo creo que vienen a cumplir una gran función ustedes con la Fundación Marcos y te agradezco que me hayas dado este ratito y no va a ser el único tema que vamos a tratar y vamos a seguir de cerca qué pasa con lo de bueno, Maipú, qué pasa con lo de Corralitos, qué va a pasar con Migorance y qué decisiones va a tomar el gobierno y entiendo que ustedes van a estar ahí en esa conversación. Así que gracias, yo Marcos. te agradezco, me encantó la nota, Ujú. y vamos por más. Bueno, dale, dale. Ahí estamos, ¿eh? Como medio de Gracias. comunicación, porque estamos justamente en el medio jugando al equilibrio entre todos los intereses que están puestos en juego hoy por hoy en la discusión política y en este caso la discusión ciudadana.
Sí. Seguimos con más Clic Mendoza.